accesible a todos, ¿sí? Y por favor, por lo mismo, interrumpan nada más si hay algo que no queda claro, si tienen alguna duda. Lo primero, una anécdota, nada más. Hoy día estuve toda la mañana en un debate filosófico que se hicieron acá, en el auditorio, y cuando me puse a revisar la presentación, veía con brillosidades. Justo donde quería enfocar, me brillaba la pantalla y no podía leer, ¿sí? Mi mente funcionaba bien, ¿sí? Pero mi vista estaba fallando. De hecho, cuando bajé, le comenté a una profesora, me dijo, mira, podría ser catarata, pero tú estás muy joven todavía para tener cataratas, ¿sí? Y yo buscaba la explicación quizás porque estuve mucho rato en un lugar más oscuro, y después cuando llegué a la luz todavía mi retina o mi pupila no se ajustaba bien, ¿sí? La sensación era muy parecida. No sé si ustedes se han hecho un examen de fondo de ojo, que uno le pone unas gotitas para dilatar la pupila, para poder mirar bien hacia atrás, y después cuando uno sale a la luz todo brilla demasiado y uno no puede ver nada, ¿sí? ¿Eso a propósito de qué? De que mi problema de poder ver y leer lo que estaba escribiendo, lo atribuyo a mi vista, a efectos de la luz sobre mi retina. Es un problema físico, es un problema que tiene que ver con cosas materiales que ocurren en mí. En cambio, pensaba que sí podía pensar sin ningún problema. Ese problema de percepción no afectaba mi capacidad de razonar, de hilar ideas, de escribir algo para pensar cómo iba a ser esta presentación, ¿sí? A propósito de justamente tratar de caracterizar aquello que llamamos mente. Parece que cuando hablamos de la mente, hablamos de ciertos procesos que no tienen que ver con los aspectos físicos, a diferencia de lo que yo relato que pasaba con mi visión, ¿sí? Intuitivamente, quizás hoy en día no tanto, solemos pensar que hay ciertas cosas que le pasan a mi cuerpo y hay otras cosas que le pasan a mi mente, ¿sí? Y de alguna manera tienen que interactuar, ¿sí? El hecho de ver esta brillosidad cuando trataba de enfocar me hacía pensar en cuáles eran las causas posibles de ese problema. Ese pensamiento ocurre en el ámbito de lo mental, pero está provocado por algo que pasa en el ámbito material. Entonces, en general, los problemas de los que trata la filosofía de la mente, o uno de los problemas tradicionales de la filosofía de la mente, tiene que ver con estas dos nociones intuitivas que nos dicen que mente y cuerpo son dos cosas distintas, por un lado, y por otro lado, la noción también intuitiva de lo que le pasa a mi mente puede ser afectado por lo que le pasa a mi cuerpo. Y de alguna manera, ¿cierto? Cuando hablamos de ideas de enfermedades mentales, también tenemos la intuición de que cosas que le pasan a mi mente pueden afectar lo que le pasa a mi cuerpo. Si me asusto por algo, si siento un temor inminente, ¿cierto? Mi cuerpo reacciona, ¿sí? Se pone alerta, libera adrenalina. Son cosas físicas que se pueden medir, pero al parecer son provocadas por ciertos estados mentales que no se pueden medir en el mismo sentido, ¿sí? Bien, cambié el título y puse primero ciencia cognitiva y después filosofía de la mente, porque formalmente la subdisciplina que llamamos filosofía de la mente en filosofía tiene su auge a partir de la posibilidad teórica de estudiar la mente científicamente. En ese sentido, caracterizo el inicio formal de la filosofía de la mente, que algunos lo ponen, por ejemplo, en Gilbert Ryle, el concepto de lo mental, a partir de la pregunta que aquí quedó chiquitita, ¿cierto? Si es posible estudiar científicamente la mente, ¿sí? Y eso tiene una tradición, ¿cierto? La psicología, como disciplina, ¿cierto? Era una rama de la filosofía, en particular una rama de la metafísica. Cuando uno ve los prólogos de la crítica de la razón pura de Kant,
¿cierto? Y Kant se pregunta cuál es el problema con la filosofía, por qué no avanza, por qué la gente discute y no llega a ninguna solución. Lo que tiene a la vista es la metafísica, ¿cierto? Esta disciplina que intenta obtener respuestas que no son dadas en la experiencia, ¿sí? Que no permiten acudir a evidencia empírica, sino que son puramente conceptuales, que van más allá de toda experiencia posible. Ese es los objetos de estudio de la metafísica, ¿sí? Y plantea que los objetos de estudio son básicamente tres, ¿sí? Todo lo que es exterior, la cosmología; todo lo que es interior, la psicología; y el todo mismo, que sería la teología. Esos serían los tres objetos de la metafísica, ¿sí? Recién en finales del 1800 se intenta, o se separa la psicología de la filosofía, se intenta hacer psicología científica, ¿sí? Pero esa psicología científica hereda ciertas características que se asumían respecto de lo mental, al menos desde Descartes oficialmente, ¿sí? Por eso que cuando alguien hace filosofía de la mente, normalmente empieza con Descartes, ¿sí? No va tan atrás como Platón, etc. Simplemente es Descartes. Porque Descartes había establecido que, si bien el mundo material obedecía las leyes de la mecánica, era determinista y se podía estudiar, ¿cierto? El impacto que tuvo el trabajo de Newton principalmente, y Descartes, como buen matemático y científico, no podía negar eso. Pero sin embargo, había un aspecto de la realidad que no podía caer bajo esas leyes deterministas, que es justamente la parte interior nuestra. Somos libres, tenemos la capacidad de realizar ciertas acciones que no parecen posibles de ser replicadas por un autómata mecánico, ¿sí? Esta psicología introspectiva, ¿cierto?, asume desde la perspectiva de Descartes que los únicos que tienen acceso a los estados mentales son los propios individuos. Yo no puedo observar los estados mentales de otro individuo, pero sin embargo, respecto de los míos, tengo un acceso privilegiado. Yo no puedo no saber si estoy pensando en algo. Parece que es una imposibilidad conceptual. ¿Estás pensando en tal cosa? La persona no podría decir no sé. O, por ejemplo, en el caso de un dolor, si yo digo que siento dolor y alguien me pregunta ¿dónde?, sería muy raro que nos respondieran no sé. Uno puede no saber en qué parte específica, pero no saber dónde me duele más o menos es algo raro. Más raro aún, no saber si me duele, no saber si siento dolor o no. Parece que es un dato que es asequible inmediatamente. Entonces esta psicología introspeccionista lo que hizo fue intentar hacer un estándar para las respuestas que daban los individuos respecto de qué es lo que les pasaba interiormente, ¿sí?, para poder trabajar con esas respuestas como datos, ¿sí?, y poder hacer ciertas generalizaciones respecto de lo mental, ¿sí? Esa psicología introspeccionista, ¿cierto?, fue catalogada como científicamente poco respetable, porque la gente a veces no tiene acceso directo a cuáles son las razones que lo motivan. La aparición de Freud, por ejemplo, mostraba que uno podía mentirse acerca de esas razones que lo estaban motivando. Cayó en el descrédito y apareció el conductismo, ¿sí? Nos vamos a olvidar de aquello que llamamos lo mental y simplemente vamos a hacer una ciencia de la conducta que haga correlaciones entre el estímulo ambiental, que es observable, y la conducta del individuo, que también es observable, ¿sí? Y es finalmente en los años 50, donde aparece, del siglo pasado, donde aparece la ciencia cognitiva como un intento científico de estudiar la mente, ¿sí? Voy a volver sobre eso más adelante, pero es justamente esta idea de que es posible estudiar la mente desde el punto de vista científico lo que da lugar a los debates filosóficos que tienen que ver con lo que se llama propiamente tal filosofía de la mente. Al menos en mi manera de contar la historia. En el sentido de la pregunta primera, para poder responder si es posible estudiar científicamente la mente, ¿cierto?, es saber qué es la mente, qué tipo de cosa es. Si sé qué tipo de cosa es la mente, entonces puedo responder a la pregunta de si es posible estudiarla científicamente.
En ese contexto, la posición que tradicionalmente se da por default, ¿cierto?, es el dualismo. Esta doctrina cartesiana de que mente y cuerpo son dos tipos de sustancias distintas. ¿Sí? El gran problema con el dualismo es que uno impide el estudio científico de la mente, al menos como se estudia desde las ciencias naturales, ¿cierto? Nosotros podemos observar estas diferencias, por ejemplo, entre la Facultad de Ciencias, donde se hace ciencias naturales, y las explicaciones son principalmente cuantitativas, el ámbito de las humanidades, donde solemos estudiar la mente a partir de la historia o relaciones conceptuales que podemos establecer, o la Facultad de Ciencias Sociales, donde se admite que es posible estudiar científicamente la mente, pero es un tipo de legalidad distinta a la de las ciencias naturales. El estudio en general no es cuantitativo, sino que es cualitativo. ¿Sí? El punto es si realmente son dos tipos de sustancias distintas. El gran problema del enfoque dualismo es que, o sea, la ventaja es que responde a nuestra primera intuición. La mente y el cuerpo no son lo mismo. La mente es, por ejemplo, la sede del yo, de nuestra identidad. Todos nosotros cambiamos nuestro organismo, nos cortamos el pelo, podemos tener un accidente, sufrir una mutilación y decimos que seguimos siendo los mismos. Esa cosa que sigue siendo la misma parece no estar ligada a ningún aspecto de nuestra materia. Entonces el dualismo recoge esa intuición. El problema que tiene es cómo da cuenta de la otra intuición, que es que lo que le pasa a mi mente puede afectar mi cuerpo y lo que le pasa a mi cuerpo puede afectar mi mente. ¿Sí? Tiene problemas con dar una historia coherente de todo el resto de la naturaleza. ¿Sí? Tiene un problema con dar cuenta de la evolución. Si somos organismos que, al igual que cualquier otro tipo de organismo, somos producto de la selección natural, ¿cómo diablos es que surge una sustancia inmaterial que está presente en nosotros y que tiene eficacia causal sobre nuestro organismo? El problema es el del interaccionismo, ¿sí? Esta otra intuición. ¿Sí? Frente a eso uno podría decir que no existe la materia, y eso es lo que se llama el monismo idealista. Existe un solo tipo de sustancia y es la sustancia inmaterial. La materia es algo inexistente. Son opciones posibles, ¿sí? Pero ambas descartan la posibilidad de estudiar científicamente la mente. Las otras opciones son lo que... una tercera opción es lo que se llama el conductismo filosófico, ¿sí? Que voy a hablar muy brevemente, que es una opción que lo que plantea es que nuestro lenguaje acerca de lo mental cumple una función distinta al lenguaje, por ejemplo, que ocupa la ciencia. Y que cuando preguntamos si hay mente y materia, o mente o materia, en realidad estamos cometiendo un error categorial. Estamos pensando simplemente que mente y materia son dos tipos de cosas, y la idea es pensar si son dos o es una sola. Pero todo nuestro discurso de lo mental está vinculado a ciertas prácticas sociales y por lo tanto no tiene sentido la pregunta. ¿Sí? No voy a ahondar mucho en eso hoy día, pero si quieren hacer preguntas no hay problema. Lo que nos interesa son las opciones del monismo materialista. Hay un solo tipo de sustancia en el universo. Para la filosofía y para la filosofía de la ciencia en particular, esta es una ventaja, tener una sola sustancia. Es más simple, por lo tanto, si fuera cierta, sería mejor. Dentro del monismo materialista, la primera tesis que aparece es la de lo que se llama la teoría de la identidad de los tipos, la teoría de la identidad mente-cerebro. Todos estos estados mentales que nosotros solemos identificar son idénticos a un estado cerebral, pero en cuanto a los tipos. Cualquier persona que se encuentre en el estado mental A se encontrará en el estado cerebral X, Y, Z. ¿Sí? Entonces es posible saber, cuando ya tenga las identidades hechas, ¿cierto? Va a ser posible saber en qué estado mental está usted haciéndole un scan completo. ¿Sí? Esa teoría de la identidad
se argumentó en contra de ella, de que es posible que dos personas estén en el mismo estado mental, aun cuando no estén en el mismo estado cerebral. ¿Sí? Se le acusó de ser, por ejemplo, demasiado chauvinista, ¿sí? Porque solamente podrían tener estados mentales individuos que tengan el mismo tipo de cerebro. Por lo tanto, todos los organismos que no tienen un cerebro como el nuestro no podrían tener estados mentales. La idea que estaba detrás es lo que se llama la tesis de la realizabilidad múltiple. ¿Sí? El mismo estado mental, si bien se realiza en un estado material, puede realizarse en distintos sustratos materiales. ¿Sí? Lo que importa no es lo material, sino que lo que importa es la función que cumple el estado mental. ¿Sí? Otra opción, el materialismo monista, ¿cierto? Es lo que se llama el materialismo eliminativo. El materialismo eliminativo lo que dice es que nuestra teoría acerca de lo mental es una mala teoría. ¿A qué me refiero con teoría? Lo que se suele llamar la psicología de sentido común. Todos nosotros aprendemos, o quizás algunos piensan que no aprendemos, sino que es algo innato en nosotros, solemos explicar nuestra conducta y la conducta de los otros por medio de postular entidades inobservables que están a la base o que explican causalmente aquello que sí podemos observar. ¿Cuáles son esos estados inobservables? Los estados mentales. Yo no tengo acceso a sus estados mentales, no los puedo observar, pero tenemos la costumbre de explicar la conducta de los otros atribuyendo estados mentales. Realizó tal acción porque creía que si no lo hacía, entonces iba a pasar tal cosa y no deseaba que pasara tal cosa. Las creencias, los deseos, etc., son el aparataje teórico que está a la base de nuestra explicación de la conducta más o menos regular de todos nosotros mismos. ¿Sí? Lo que plantea el materialismo eliminativo es que esa teoría es básicamente una teoría falsa. ¿Sí? No existen los estados mentales. Es una buena manera para explicar algunas cosas, ¿sí? Pero es muy superficial. De hecho, no explica cómo aprendemos, no explica cómo surgen las enfermedades mentales, no explica un montón de cosas. ¿Sí? Además, está estancada. Es la misma psicología que tenemos, por ejemplo, para entender por qué Edipo siente lo que siente cuando se va enterando de la realidad. Podemos meternos en la mente de Edipo atribuyéndole creencias y deseos que nosotros podríamos tener y entender lo que le está pasando al personaje. En ese sentido, no haber avanzado científicamente es algo bastante malo. Hay cosas que no explica, no ha avanzado, no parece capaz de ser integrada dentro del resto del conocimiento que tenemos del mundo. Entonces la idea aquí es, haga neurociencia, igual que en la teoría de la identidad de los tipos, pero no busque las creencias, los deseos, las emociones, porque esas cosas no existen en realidad. Pueden funcionar a un cierto nivel, pero no es de lo que está constituida la naturaleza. Y en este caso, la última opción es decir que los estados mentales, tal como los postula la psicología popular, en su gran mayoría son ciertos, son verdaderos, por eso funciona la psicología popular. Si fueran puras cosas falsas, sería muy raro que funcionara. Ahora, obviamente, si avanzamos en el conocimiento científico, a partir de la guía de la psicología popular, vamos a ir descubriendo más cosas, ¿sí? Pero básicamente se va a mantener el corazón de la psicología popular. La diferencia con la teoría de la identidad de los tipos, esta se llama teoría de la identidad de los casos, es que justamente, como yo lo dije cuando hablé de la realizabilidad múltiple, lo que dice es que si bien cada estado mental individual, particular, caso, se realiza en un estado cerebral, en el caso nuestro, es materialista, no es la materialidad la que determina la naturaleza del estado mental, sino que es la función que cumple dentro de una economía cognitiva. Esto es una mesa, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que sea una mesa?
Si yo analizo toda su estructura física, no voy a saber por qué es una mesa. Lo que lo hace ser una mesa, este conjunto de materiales, es la organización que tiene que le permite cumplir una función. No hay ninguna descripción que yo pueda hacer de la materialidad que me dé como resultado la explicación de por qué esto es una mesa. Entonces, así como pensamos que, por ejemplo, un corazón es un órgano que cumple una cierta función, ¿cierto? Lo importante no es el material de que está hecho, sino que es que cumpla la función. Por lo mismo, si sabemos cuál es la función del corazón, entonces podríamos crear corazones artificiales. Un tipo de objeto material, pero que esté hecho de un material distinto de los corazones reales, pero que sin embargo sea capaz de cumplir la misma función. Y así para muchos órganos. Si entendemos la mente como un órgano más, entonces también deberíamos caracterizarlo por su función. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Entonces, ahí es donde aparece la ciencia cognitiva o esta idea del funcionalismo, que es una de las tesis principales en filosofía de la mente respecto de este problema ontológico de la relación entre mente y cuerpo, surge del auge, así que tiene el desarrollo de la inteligencia artificial, no ChatGPT la actual, sino que lo que aparece con las ciencias de la computación, los avances en matemáticas, que permiten mecanizar muchos procesos de cálculo. ¿Sí? Eso es lo que se llama teoría representacional computacional de la mente. ¿Sí? Esta idea de la mente cognitiva como la responsable de hacer los cálculos que, por ejemplo, nosotros hacemos cuando tenemos que pensar qué es lo que necesito yo hacer para poder cumplir una meta que estoy pensando en hacer en una semana más, o cómo es que yo soy capaz de lanzar un objeto al aire y recogerlo sin que se caiga. ¿Sí? Este no es mío, perdón. Pero no haberlo parado, se me olvidó. La idea es que nosotros hacemos un montón de cálculos, coordinamos percepción con acción a través de ciertos procesos que pasan adentro. ¿Sí? Cuando entendemos el lenguaje, ¿no? Una manera de ver cómo entendemos el lenguaje es justamente que nosotros decodificamos un mensaje, ¿cierto? Llegan ciertos sonidos, ciertas manchas, y en nuestra mente ocurren ciertos procesamientos, ciertas transformaciones que nos permiten finalmente entender, que sería lo propiamente mental, qué es lo que significan esos ruidos o esas manchas. ¿Sí? Y lo mismo al revés, cuando comunicamos algo, lo que hacemos es codificar nuestros estados mentales en un formato que sea asequible al que está afuera. ¿Sí? En ese sentido, esta ciencia cognitiva surge como la idea de que la mente, al menos cognitiva, es un procesador de información. Tenemos acceso a información por medio de los inputs sensoriales, esa información es procesada de acuerdo a cierta organización, funciones que cumple nuestra mente, ¿cierto? Y ese procesamiento tiene como resultado ciertas conductas que podemos observar en el ambiente. ¿Sí? Entonces, por un lado, tenemos esta capacidad de crear autómatas o sistemas mecánicos que son capaces de realizar acciones que se pensaban que eran mentales, calculadoras, computadores, ¿sí? Termostatos, ¿sí? Un montón de objetos que son capaces a través de un procesamiento de la información sensorial, procesar esa información y convertirla en un output conductual. ¿Sí? Sí. Si como el material estudia la mente cognitiva, ¿qué partes como de la mente se excluyen de...? En un principio, ¿cierto? Se deja fuera las emociones, los sentimientos. ¿Sí? Principalmente los objetos primarios de estudio de la ciencia cognitiva son la percepción, ¿cierto? Y la cognición, pero en ciertas tareas particulares. Estimar un resultado, calcular las probabilidades,
¿Cuáles son los primeros grandes manifestaciones de la inteligencia artificial? Una máquina que sea capaz de jugar ajedrez, una máquina que sea capaz de realizar cálculos matemáticos, una máquina que sea capaz de entender el lenguaje. Siempre se entienden esos procesos como desvinculados de la parte emocional, por ejemplo, afectiva. No parece en principio necesario. Y son justamente los ejemplos que da Descartes para establecer el dualismo. Nunca podría crearse una máquina que fuera capaz de procesar lenguaje. No le llama procesar, sino que de entender y producir lenguaje. Nunca sería capaz de hacer una máquina que fuera capaz de desarrollar cálculos aritméticos complejos. Y el punto es que sí se puede. Por un lado tenemos el desarrollo de la matemática y la lógica que da lugar a las ciencias de la computación, que muestran cómo se puede mecanizar cierto tipo de pensamiento, entendido principalmente como cálculo, y además tenemos la objeción al conductismo, que no es capaz de dar cuenta de ciertos fenómenos, ¿sí? Principalmente, y por eso la percepción es tan importante, las ilusiones ópticas. Usted tiene todas las imágenes de la Gestalt, que pueden verse de dos maneras. Usted puede ver el pato o puede ver el conejo, según en qué se fije. Pero parece que el resultado de que usted observa un pato o observa un conejo no depende del estímulo. El estímulo es el mismo, no se mueve. ¿Sí? Y sin embargo, usted o lo ve como pato, de repente pestañea algo, lo ve como conejo. Entonces tiene que haber algo interno que esté procesando la información. Si fuera simplemente estímulo-respuesta, frente al mismo estímulo deberíamos tener la misma respuesta. Y todos los ejemplos de la Gestalt muestran que eso no ocurre. Entonces se recupera el ámbito de lo mental para ser estudiado, pero ahora puede ser estudiado desde la tercera persona, científicamente en términos tradicionales. ¿En qué consiste ese estudio? Inicialmente, en tratar de hacer hipótesis acerca de cuáles son los mecanismos y las funciones en los cuales se divide esta mente cognitiva. ¿Sí? Digo que hay un dispositivo que está encargado de procesar el lenguaje. Y ese dispositivo debe ser sensible a ciertos inputs, debe entregar debe procesar la información de una cierta manera, de acuerdo a unas ciertas reglas, y así entregar un cierto output. Creo el software y lo someto a pruebas. Si funciona de manera similar, en el sentido de entregar los resultados a cómo lo haría un humano, entonces eso vale como evidencia a favor de que mi hipótesis puede ser verdadera. ¿Se entiende? Entonces, básicamente pensamos los estados mentales como representacionales. Nuestros estados mentales tienen contenido. Creer que esta sala es la 207 es distinto de creer que esta facultad es la facultad de filosofía y humanidades. ¿Por qué son estados mentales distintos? Porque uno tiene como contenido el número de esta sala, otro tiene como contenido el nombre de este edificio. No es el mismo estado. Y es distinto creer que esta es la sala 207 a desear que esta sea la sala 207. En ambos, el objeto que estoy representando, que es el objeto o contenido de mi estado mental, es el mismo, en el segundo caso, pero mi actitud hacia ese objeto es distinta. Y por lo tanto, la acción que voy a desarrollar es distinta. Entonces se individúan los estados mentales tanto por su contenido, aquello acerca de lo cual son, como por el papel que cumplen dentro de esta economía mental de estos procesos. ¿Sí? Eso es básicamente lo que está a la base de lo que se llama el computacionalismo clásico o la ciencia cognitiva, que va desde los años 50 hasta los años 80 más o menos. ¿Sí? Entonces la idea era encontrar cuáles son los software que componen nuestra mente. ¿Sí? La metáfora es la metáfora del computador. Tenemos los computadores ahí, son sistemas materiales que son capaces de hacerse estos cálculos. Entonces la idea es que el cerebro, en el caso humano, es al hardware, en el caso del computador, como la mente es al software en el caso del computador. ¿Sí? El software que hace que funcione esta máquina, ¿cierto?,
no puede explicarse por la materialidad de la máquina. Ese es el hardware. Pero dado el hardware, es posible que corran ciertos software. Sí. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, esa es como la base del inicio de la ciencia cognitiva. La posibilidad de estudiar la mente de manera científica, pero aún rescatando una cierta distancia entre la materialidad y lo que intuitivamente parecía inmaterial. No es la materialidad lo que importa, sino que lo que importa es la organización, el funcionamiento. Y tenemos una manera de poder testear nuestras hipótesis acerca de cómo funciona la mente. Tenemos una idea de que hay una memoria de corto plazo y una memoria de largo plazo. Si un input entra al organismo, entonces ese input es procesado primero por un departamento, el resultado de ese input va a otro departamento, se observan cuáles son las metas y propósitos del individuo, otro departamento, y eso me permite llegar a una cierta conducta finalmente. ¿Sí? Eso es lo que sería la ciencia cognitiva clásica, en esta versión muy resumida, la metáfora del computador. Más o menos en los años 80 aparece o reaparece una idea que estuvo presente en los 30, en los 40, que son ideas de que lo mental, en el caso humano al menos, se produce en el cerebro. Y el modelo computacional clásico, ¿cierto?, tiene muy difícil correlación con cómo funciona el cerebro. Entonces, observando cómo funciona el cerebro, ¿cierto?, redes neurales en capas, aparece un nuevo hipótesis acerca de cómo ocurre el procesamiento de la información. Se toma como consideración el desarrollo de la neurona artificial, que tiene una capacidad de activarse o de inhibir su activación en base a información que le llega de varias otras neuronas que se pueden haber activado o no, y en virtud de eso envía la señal que puede ser captada por otras neuronas más, y eso es lo que se llama el conexionismo. Un modelo también del software, que a diferencia de un procesamiento de un paso a otro, el modelo de procesamiento de un paso a otro, me gusta en general caracterizarlo como cuando leemos Sherlock Holmes. ¿Cómo resuelven los casos Sherlock Holmes? Si pasó esto, y esto es el antecedente, entonces tiene que pasar esto otro. ¿Sí? Es como muchos creemos que pensamos. ¿Sí? Vamos un paso tras otro. ¿Sí? Y es lo que pasa en los computadores clásicos, que si no se puede dar un paso, entonces se detiene. ¿Sí? Tenemos que resetear. Pero en el caso de los humanos no tenemos que resetear. Somos capaces de adecuarnos al sistema y hacer una solución más o menos. No digo que ahora ya no, porque ahora los computadores pueden hacer muchas más tareas al mismo tiempo. Están basados en sistemas de redes neurales artificiales, que son la base de la modelación computacional del conexionismo. Ellos son... Ahí ya entra el ajuste de peso en las redes neuronales. Ahí entra lo que se Exacto. pasa, ¿cierto? La diferencia principal es que en el caso del computacionismo clásico, ¿cierto?, yo tengo que tener mecanismos que tienen un conjunto de reglas ya inscritas sobre cómo procesar la información y tienen que ser selectivos respecto de qué información entra y qué información sale. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de las ilusiones ópticas, ¿sí?, el que usted sepa que es una ilusión óptica no cambia el resultado, usted sigue viendo la ilusión óptica. Entonces, su sistema perceptual visual no es afectado por lo que usted sabe. ¿Sí? Porque ese sistema es cerrado. ¿Sí? Solamente es sensible a un cierto tipo de información y va a procesar esa información de un cierto tipo. Entonces, por eso yo puedo engañarlo. ¿Sí? Todas las ilusiones ópticas son engaños, y en la medida en que yo conozco cómo funciona ese procesamiento, también sé cómo lo podría engañar. ¿Sí? Por ejemplo, sabemos que cuando hay información que es inconsistente, en el caso perceptual el sistema visual manda. Supongo que en el caso de los no videntes no, pero en la mayoría de los casos manda, ¿cierto? Si usted ve la imagen de una persona diciendo P, pero escucha a esa misma persona diciendo B,
la mayoría de la gente reporta escuchar P. Gana la vista sobre el sonido. Entonces, claro, yo eso aquí lo puedo modelar. En el caso de las redes conexionistas, ¿cierto? La memoria está en los pesos que determinan la activación o la inhibición de activarse de cada una de estas neuronas artificiales. ¿Sí? Y los pesos, que sería la memoria, van cambiando en la medida en que hay experiencia. La red neural no tiene instrucciones previas sobre cómo debe procesar la información. Lo que tiene es la posibilidad de procesar la información a través de toda la red de forma paralela y distribuida. Lo que sí tiene que saber es si le chuntó o no le chuntó. Si le chuntó, esa manera de procesar ese tipo de información se refuerza. Entonces el peso que tiene la activación de ciertas neuronas para que éstas se activen es mayor. Si el resultado es negativo, entonces el peso se baja. Pero aprende a partir de la experiencia. Esta teoría es principalmente racionalista y lo que está tratando de demostrar es cuáles son los elementos innatos con los cuales ya venimos, cuál es el software de fábrica que todos traemos. Aquí, más bien, lo que se asume es que no traemos ningún software, sino que tenemos la capacidad de aprender. Y es a partir del ensayo y el error que vamos aprendiendo, ¿cierto? Hoy en día esta red, la inteligencia artificial tiene esa gracia, ¿no? Aprende a partir de la experiencia. No hay un algoritmo, como se suele ocupar aquí. El algoritmo le dice a la máquina qué tiene que hacer. Aquí el algoritmo simplemente es el resultado del conjunto de procesos que se dieron dada la interacción que tuvo. ¿Sí? Entonces, pero ambas, de todas maneras, siguen siendo o siguen fiel al postulado de que la mente cognitiva, como lo dice todo, es un procesador de información y la diferencia está en cómo es representada la información. En el caso del computacionismo clásico, hay elementos para ciertos rasgos del mundo que tienen que ser representados. Esos son los conceptos primitivos, y todos los estados mentales que involucran conceptos complejos son combinaciones de esos conceptos primitivos. Entonces, por ejemplo, el concepto perro, pongamos por un caso, tendría que ser una unidad representativa similar a las palabras. ¿Sí? Entonces, el concepto se activa cuando entra cierta información que permite decir estamos frente al concepto perro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si usted tiene una imagen de un cuadrado blanco obstruyendo un círculo negro, ¿se lo pueden imaginar? Obstruyendo como Tiene frente de él, al lado de él. Tiene el cuadrado blanco y aquí tiene un Pac-Man. Ah, ya, ok. Estaría como en la misma dimensión, estaría atrás. La idea es que la mayoría de la gente, cuando observa eso, observa un círculo negro obstruido por un cuadrado blanco, no un Pac-Man y un cuadrado. ¿Sí? La explicación es que justamente lo que se activa en nosotros son los conceptos, 5 conceptos: cuadrado, blanco, círculo, negro y obstruido. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que es un concepto? Porque si usted es capaz de entender esto como un círculo blanco obstruyendo, o sea, un cuadrado blanco obstruyendo un círculo negro, es capaz de pensar cómo se vería un círculo blanco obstruyendo un cuadrado negro y todas las combinaciones posibles. Usted simplemente activó los conceptos y los vuelve a combinar. ¿Sí? Es como lo que hacemos cuando entendemos oraciones. Probablemente para muchos de ustedes todas las oraciones que yo estoy diciendo en este minuto no las habían escuchado antes. Pero sin embargo la mayoría las entienden porque entienden el significado de cada uno de los elementos y entienden cómo están organizados, cómo está construida la oración. ¿Sí? El lenguaje, al igual que las matemáticas, ¿cierto? Si usted entiende que si yo tengo un número y le pongo otro al lado, ¿cierto? Siempre el de la derecha es la unidad y si hay uno al lado es el de la decena. ¿Sí? Y si le pone otro al lado, entonces es el de la centena. ¿Sí? Entonces yo puedo escribir cualquier número
y cualquiera puede saber qué número es. No porque ya lo conocía de antes, sino que porque sabe qué es lo que significa cada uno de los elementos y entiende el orden en que están construidos. ¿Sí? Tenemos símbolos y reglas. O en el caso del lenguaje, semántica, significado y sintaxis. Y con eso podemos entender todo. ¿Sí? En el caso del conexionismo, no existen estos símbolos para cada elemento. ¿Sí? Perfectamente, cuando usted piensa en perro, va a depender del contexto en que lo esté pensando, qué parte de la red se va a aprender. Y perfectamente usted podría tener dos pensamientos acerca de perro que no compartieran ninguna parte de la red. Porque cuando lo hago pensar en un perro de circo, el contexto lo va a llevar a ciertas experiencias. Y cuando lo hago pensar en un perro salvaje, su contexto lo va a llevar a otra experiencia. Entonces, por ejemplo, en ese caso, el ejemplo que a mí me gusta es el que yo puedo decir, el lápiz está sobre la mesa. Todo el mundo lo entiende. Si la opción computacionista clásica fuera la correcta, entonces todo el mundo debería entender qué es lo que significa la mesa está sobre el lápiz. Pero no es tan simple como cambiarlos de lugar. Si el lápiz está sobre la mesa, es una cosa más o menos cotidiana. Pero si la mesa está sobre el lápiz, es un acto de magia casi. Claro. No es lo mismo. No es lo mismo entender que yo estaba cazando leones. O sea, puedo entenderlo y me imagino que lo que es eso. Pero si yo digo que los leones me estaban cazando a mí, no es simplemente cambiarlos de posición. El escenario es completamente distinto. Cuando yo estoy cazando leones, estoy con escopeta. Cuando los leones me están cazando a mí, probablemente no estoy con escopeta. Entonces parece que nuestra comprensión del lenguaje no es tan simple como mover elementos, sino que es relativa al contexto. Quizás ese potent se puede decir, que parece cosa que igual sirve para sistemas simples, pero ya cuando los sistemas son complejos, donde las posibilidades de estas combinaciones como representacionales, no sé si lo estoy diciendo, ya no se pueden como determinar completamente, sino, Claro, o sea, no sé si me estoy explicando. La idea es que en el modelamiento computacional clásico, ¿cierto? Si usted tiene A, R de B, y entiende qué es lo que es A y qué es lo que es B, y R como una relación, entonces debería tener la capacidad de entender qué significaría B, R de A. ¿Sí? Pero eso asume que los símbolos son estables y siempre aportan el mismo significado en cualquier combinación en la que estén. Pero claro, si yo lo pongo en un contexto real, yo puedo entender la oración, los chimpancés aman los plátanos y los chimpancés temen a los leones. ¿Sí? Pero el ser capaz de entender esas dos oraciones no me faculta a tener un entendimiento cabal de los chimpancés aman a los leones. Amar a los leones no es lo mismo que amar a los plátanos. ¿Dónde está la diferencia? No está en los elementos, está en el contexto. En el caso de las redes conexionistas sí puede haber sensibilidad al contexto. Ahí hay dos hipótesis que no son posibles de que sean satisfechas por los dos al mismo tiempo. O bien nuestra cognición es sensible al contexto, redes neurales artificiales, o bien nuestra cognición es independiente de contexto. Si uno probablemente tiene a la vista las matemáticas y la lógica, va a estar más cerca de acá. Si uno tiene a la vista probablemente la vida real o las ciencias naturales, probablemente va a estar más cerca de acá. Ambos son intentos de dar cuenta de lo mental en términos científicos que sean testeables empíricamente por medio de modelos computacionales representacionales. ¿Sí? Bien. Por último, voy a hablar de esta ciencia cognitiva que hoy en día le llamamos 4E, ¿sí? Que rechaza algunos de los postulados o ambos postulados de la ciencia cognitiva clásica, ya llamémosla la clásica o la conexionista. Y es que dejan fuera
ciertos elementos que parecen ser relevantes para dar cuenta de la cognición tal como ocurre en el mundo natural. Todos ellos son materialistas y todas piensan que se puede estudiar científicamente la mente, ¿sí? Entonces la primera es por encarnado o corporalizado, creo que en castellano suena mejor corporalizado, o encuerpado, para rescatar la E. Y es que, por ejemplo, no es lo mismo mirar e identificar un objeto sin posición campo. Hay ciertas tareas que están presentes en la resolución de la tarea propiamente tal, que requieren del trabajo del cuerpo. ¿Acuerdan? En lo otro, la mente es simplemente este procesador de información que, si bien ocurre en el cerebro, es irrelevante al resto del cuerpo. El enfoque encarnado, corporalizado, muestra cómo lo que hace el cuerpo parece ser relevante, ¿sí? Un experimento tradicional es cuando se les ponen a las personas palabras en la pantalla, van a ir apareciendo palabras, ¿cierto? Si la palabra está en color amarillo, se tiene que levantar de la silla. Si la palabra está en color azul, tiene que sentarse, ¿sí? Y de repente sale en color azul la palabra levantarse. Si la tarea fuera puramente mental y no corporal, da lo mismo qué palabra ocurre. Usted lo único que sabe es que amarillo se para, azul se sienta. Pero si la palabra en azul es levantarse, inevitablemente intenta levantarse. Parece que el entender la palabra involucra un movimiento corporal. Entonces, lo sensorio y lo motor se vuelven a involucrar en la explicación de la cognición. Francisco Varela, científico chileno reconocido, él caracterizaba la ciencia cognitiva tradicional como el modelo del sándwich, ¿sí? Donde el pan de abajo era la percepción y el pan de arriba era la acción, lo motor. Es como justamente el ejemplo que da en la entrevista cuando habla de la Francia, habla de esto que va hacia, que fluye hacia abajo y también de abajo hacia arriba. La idea es que en el sándwich lo menos importante es el pan. Podemos tener toda una discusión sobre si eso es así, pero en el fondo la parte de la percepción es simplemente darme información sensorial. Y la parte de la acción es el resultado final. Lo que importa es lo que está al medio. La idea de la cognición encarnada, de hecho el texto de Varela se llama The Embodied Mind. Lo que plantea es eso, que la cognición es básicamente la interacción entre lo sensorio y lo motor, que puede estar más o menos coordinado con capas intermedias. Pero toda cognición está vinculada a lo perceptual y a lo motor, que es lo que justamente no hace la ciencia cognitiva tradicional. Por eso sería una ciencia cognitiva desencarnada, porque piensa que lo único que importa está acá. Cuando dice, no, pero piensa bien en lo que vas a hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Dejar de moverse, ojalá cerrar los ojos. Pensar es olvidarse del cuerpo. Eso es justamente lo que tú estabas hablando anteriormente, no Ajá. puedes separar la mente del cuerpo, lo que se hablaba de mente con... Intuitivamente es lo que uno piensa. Y de hecho Varela fue el que abrió, de hecho estaba viendo hoy día una charla de una doctora, parece que era de Colombia, que mencionaba a Francisco Varela, justamente estaba hablando de él en Boulder, y hablaba de que Varela como Maturana, el tema de la autopoiesis, como que le solucionó una gran cantidad de problemas por el mismo tema. O sea, es otra manera de enfrentar el problema, es otra ontología, otra metodología. Todo enfoque, ¿cierto? Como es ciencia cognitiva, tiene que testearse. Usted tiene que dar una definición de sus conceptos, operacionalizarlos para poder testearlos. Ahí está jugando ya la ciencia cognitiva. Mientras es solamente especulativo, está haciendo lo que muchos llamarían filosofía de la mente, nada más, ¿sí? Y en general, en ciencia, ¿cierto? Las distintas teorías o hipótesis que tenemos se evalúan, tal como cuando hablé del materialismo eliminativo, por su simplicidad. Entre menos cosas postule, es mejor. Siempre y cuando tenga el mismo poder explicativo
que una teoría menos simple. Porque si hay una teoría menos simple, pero que explica más, entonces quizás podría comprar más cosas misteriosas, pero me permite explicar más fenómenos. ¿Sí? El tercer elemento es su integración con el resto del cuerpo de conocimientos que acepta. Si usted tiene una teoría para lo mental que no se condice con lo que sabemos acerca de la física, la química, la biología, es más mala que una que sí es coherente con el resto. Y el quinto es su proyección de poder ir avanzando. ¿Sí? Pero esos cuatro elementos tienen que ir equilibrándose. ¿Sí? No hay una receta para decir de antemano cuál gana, hay que ver cuánto más y cuánto menos tienen cada uno. ¿Sí? Entonces hay experimentos que muestran la importancia del cuerpo en el desarrollo de tareas cognitivas en contra de las otras dos. Hay otro conjunto de investigaciones que hablan de lo importante de la situación en la cual desarrollamos las tareas cognitivas, el ambiente en el cual ocurre. ¿Sí? Y ese ambiente puede incluir no solo la naturaleza, sino que también los otros individuos, el aspecto social. ¿Sí? Parece que hay ciertas tareas que somos capaces de lograr solamente en conjunto con otros. Y no hay ninguna manera de reducir esa capacidad a puras habilidades individuales. Entonces, aquí, por ejemplo, ya se empieza a dejar de hablar de la mente, porque nos hace pensar en un órgano, en una cosa, y más bien se empieza a hablar de sistemas cognitivos. Entonces puede haber un sistema cognitivo base que compartimos cada uno de nosotros, pero pueden haber sistemas cognitivos que se forman en la medida en que interactuamos. Eso es lo que recoge el término embedded. No tiene ninguna traducción buena, hasta ahora por lo menos. Dice incrustado. No es incrustado. Pero básicamente, ¿a qué se refiere? A que ciertas tareas cognitivas se explican única y exclusivamente si usted ve cómo se sitúa el individuo para resolver la acción. ¿Sí? Y esa Es como una mirada desde afuera. hay términos o hay elementos que tienen que ver con hay un texto que se llama Cognition in the Wild, de Hutchins, que básicamente está financiado normalmente por el ejército, o la marina, o la aviación de Estados Unidos. Entonces, forman dos grupos de individuos. Unos se les da toda la información en términos de manuales y teoría acerca de qué tienen que hacer en una cierta situación, y a los otros no se les dice nada, pero se les saca todos los días a que tengan que hacer cosas en la realidad. Y después de un mes de entrenamiento se les saca una tarea nueva, y los que tuvieron que interactuar entre ellos resuelven la tarea mucho mejor que los que sabían cómo responder una prueba. El cuerpo responde primero. Pero el cuerpo interactuando con los otros. Ah, ya, güey. ¿Sí? Digamos. ¿Inmerso no sería como cercano? Situado, inmerso, la relación con el ambiente. Que en el caso de la ciencia cognitiva tradicional también no está. Usted tiene que resolver un problema matemático, piensa. Tiene que ir la próxima semana a Talca. Entonces tiene que pensar cuáles son los pasos que va a hacer. ¿Qué es lo que hace? Piensa. No interactúa. La imagen es, tiene que ir de aquí a artes. Entonces, ¿qué es lo que hace una persona racional? Se detiene y piensa. El lugar que se hace un mapa mental. Faxo queda allá, o sea, arte queda allá, estoy en filosofía, entonces el camino debería ser esto. Una vez que tengo todo el mapa mental resuelto, empiezo a caminar. ¿Qué es lo que dice una teoría como esta? Usted va caminando y va resolviendo en la medida en que van apareciendo las cosas. ¿Sí? No sé si es un... Digamos. Sí. Al tener presente en cuenta el contexto y la relación con otros, ¿no se metería como en la ecuación las emociones? Es decir, así como
según la relación que tengo con otro, en el contexto en el que me encuentro, puedo sentir X o Y emoción que va a modificar mi forma de procesar o de comprender la información. Podría ser, pero no necesariamente. Sí, No, no todos los trabajos que se hacen en este tipo de teoría involucran las emociones, pero podrían. Entonces, si acepto como esa previsión, no necesariamente acepto que las emociones están involucradas. Porque se sigan pensando las tareas como tareas cognitivas. ¿Cómo usted hace que el buque se estacione en el lugar que estacione? ¿Cómo coordinan las acciones de todos los individuos? Si hay siempre un director de orquesta, o si más bien la orquestación ocurre a partir de la interacción entre las partes. Podría estar, pero no necesariamente. Quizás un ejemplo como bien popular de este fenómeno, como a nivel experiencial, para las personas que conducen. Yo por lo menos llego a un punto que todo lo motor, a veces como que me desconecto de él y puedo estar pendiente de una conversación con algún copiloto y puedo estar representando en mi mente como cosas que el copiloto me está hablando, y hay un funcionamiento que yo me olvido de él y opera como, y avanza el auto y no choco y me detengo, como que hay una cosa ahí como que funciona como de forma independiente, no sé si... Sí, o sea, la idea es que usted no tiene que tener representado internamente toda la información, sino que parte de la información que requiere para resolver la tarea está disponible en la medida que usted interactúe con el ambiente, incluido otros. ¿Sí? Debería sacarse de la cabeza la idea de que estamos representando. Sí. ¿Sí? Diga. Así que también sobre lo que se mencionó de las emociones, una discusión interesante en ese aspecto es que esta idea de los procesos cognitivos situados en un contexto es importante la discusión sobre filosofía de las emociones, sobre cómo lo definimos una emoción, porque en el fondo si no incluimos la relación que tenemos con el ambiente se vuelve muy difícil poder definir qué es la tristeza, por ejemplo, o qué es como solamente con la idea como el sentimiento interno o la representación interna de cómo se siente algo. Es más bien la relación con el ambiente y lo que nos permite definir tanto lo que es una emoción en general como lo que son tipos particulares de emociones. No sé si encuentra usted también. Claro, o sea, de hecho, a veces hay gente que le pone 4E más A, una ciencia cognitiva de los afectos o afectiva. O algunos, para que sea más lindo, siempre siendo racionalista, le ponen 5E, le pone emotion, para que siga habiendo nada más. No, pero por eso digo, podría estar ahí incluido las emociones como parte de la interacción con otros o incluso con el ambiente, pero no necesariamente. ¿Sí? Siempre las tareas cognitivas que se piensan tradicionalmente son tareas cognitivas donde no está involucrada la emoción. Ahora obviamente si uno se empieza a tomar en serio el cuerpo y piensa en la interacción con otros, parece natural que las emociones y los afectos deberían estar incluidos. Que al final, las dos que hemos mencionado ahora, como que tienen correlación, como que no me las imagino separar, como que depende del contexto. Si usted toma el ambiente Es que no me como imagino separado del un mero contexto de la fuente de inputs, de información para el mecanismo cognitivo, puede dejar esto afuera de lo cognitivo, ¿sí? Y quedarse solamente con esto. Pero el ambiente tiene que estar incluido en los dos, ¿no? Pero aquí podría ser solamente como fuente de input, no como parte del procesamiento. Lo que pasa es que como individuo, al estar dentro de un sistema, sí o sí, ni siquiera la emoción personal, pero la emoción del ambiente, del contexto, igual va a influir en el individuo. Por ejemplo, no es lo mismo estar, por ejemplo, acá en Santiago este año que en el 2021 cuando era el estallido social, o sea, había un nivel de emocional colectivo que sí o sí afectaba al individuo, a todos, creo. Una atmósfera. Estoy de acuerdo, pero lo que voy es que conceptualmente no es necesario. Es posible, pero no es necesario. Se puede hacer ciencia cognitiva embebida sin incluir las emociones. Que los primeros trabajos justamente no incluían eso, sino que simplemente mostraban que para cumplir la tarea era necesario el trabajo de otros individuos en interacción con uno, y no era necesario principalmente que cada individuo se representara
individualmente lo que estaba haciendo el otro, lo que estaba pensando el otro, para poder yo adecuar mi acción a la del otro, sino que la adecuación, la coordinación se daba en el actual. Una consulta. En este curso, ¿tenemos algún enfoque específico? Es que yo como que me voy más para el lado de la computación. Entonces, No es un curso. o sea, es que no sé cómo... Lo que hacemos nosotros, principalmente en Enigma, y aquí puede hablar cualquiera de Enigma, ¿cierto? Es discutir estas distintas maneras de aproximarse al fenómeno de la cognición. Hay muchos que están más cerca de lo activo, hay otros que son más computacionalistas, neomecanicistas, ¿sí? Y también depende de cuáles sean los temas de interés. Si, por ejemplo, lo que interesa son tener una mejor comprensión de las enfermedades mentales, entonces van a ser esos los contrayimientos de sus teorías. ¿Qué teoría funciona mejor para poder dar cuenta de el que algo sea una enfermedad mental y que no sea, por ejemplo, una aproximación meramente neuroreduccionista, de que cualquier enfermedad mental es una enfermedad del cerebro, y qué es lo que permite catalogarla como enfermedad? O sea, ahí quizás, bueno, los que más han trabajado, esa parece la que les sirve más. Bueno, ninguna teoría es verdadera actualmente, ninguna teoría es aceptada como la teoría verdadera. Son líneas de investigación y lo importante para nosotros es tener claro cuáles son los compromisos que tiene cada una de ellas para pensando en cuál es el tema que me interesa, por dónde debería ir. ¿Y a qué debo estar siempre atento? ¿Qué otras alternativas podrían darme pistas donde estoy fallando? ¿Sí? Lo principal, cuando uno hace ciencia cognitiva, es que no hay ninguna disciplina que esté por sobre la otra. ¿Sí? Si mi teoría filosófica es incompatible con la evidencia científica, entonces tengo que modificar mi teoría filosófica. Mi teoría filosófica no es inmune a la contraevidencia empírica. Pero si una teoría empírica es inconsistente desde el punto de vista conceptual, entonces también debería ver dónde no le funciona, o cómo tal. La idea es que es una interdisciplina, ¿sí? Donde todos aportan y nadie está por encima del otro. Bueno, finalmente, según la postura que uno tome de inicio, sí hay alguna que está por encima de otra, finalmente. ¿Sí? Pero hay que jugar con ese equilibrio. Y también yo creo que informarse sobre estos enfoques también permite juzgar el estado actual, el estado del arte de la inteligencia artificial, creo yo, ¿no? O sea, pensando en el futuro, para poder no dejarse responderla, llevar como por palabras así como ficciones, así como que se habla mucho como de ficciones ahora con el comentario. O sea, para poder responder la pregunta si la inteligencia artificial podría llegar a ser consciente, tendríamos que saber primero qué significa ser consciente. Y eso es bien dudoso. Uno tiene como una versión intuitiva de que yo sé distinguir cuando soy consciente de cuando no soy consciente. ¿Sí? Pero no es la misma conciencia la que está involucrada, por ejemplo, en mi juicio de que cuando estoy durmiendo no soy consciente, a diferencia de cuando estoy despierto. Por ejemplo, el hecho de que usted no es consciente cuando va manejando y escuchando, no es consciente de lo que está haciendo cuando va manejando. No es lo mismo. Hay otro sentido de conciencia que tiene que ver con los estados cualitativos. ¿Cómo yo siento el dolor? O sea, si yo siento dolor, entonces parece ser un estado mental. Pero el cómo yo lo siento parece ser que es algo que no es medible. Entonces, mi ejemplo favorito, cuando uno llega a urgencia, no tan grave, le toman el pulso, le toman la oxígeno, no se llama oxigenación, esto que mide el oxígeno en la sangre, el saturómetro, entonces le toman ciertos los datos vitales, pero hay un dato que no pueden saber midiendo su cuerpo, que es cuánto le duele. Entonces en muchas partes está esta wincha de caritas, le tienen que preguntar a usted, del 1 al 10, cuánto le duele. Porque ese dato no lo pueden obtener todavía, al menos, midiendo nada de su cuerpo. Parece que ese dato es privilegiado de usted.
Y es muy raro que alguien tuviera un dolor del cual no fuera consciente. Me duele, pero no me doy cuenta. No puede ser. Si le duele, tiene que ser consciente en un sentido de conciencia. Por eso hay nociones de conciencia que no todo el mundo podría estar seguro de que se aunen en una sola o un solo fenómeno. Quizás podrían ser fenómenos distintos. ¿Sí? Entonces, la investigación apunta en distintos lados y lo que avanzo en una parte quizás me haga modificar algún concepto que tengo de otra parte y así se tienen que ir acomodando para tener una imagen, ojalá completa, del fenómeno de lo mental. ¿Sí? Estamos dentro del campo donde pensamos que es posible llegar a tener una explicación científica de lo mental. También puede ser que uno avance y se dé cuenta, ¿sabes? Que en realidad Descartes tenía razón. Y lo mental no es parte, porque es imposible explicarlo. También podría ser. El punto más bien es aquí que no está negado en principio. Que si el mundo es básicamente material, que nosotros somos producto de la evolución, si existe la mente, entonces debiera ser también algo material. En principio debiera ser explicable. Que al final la materia como que está vacía. Digamos, la como está vacía. No hay nada. Pero vacía en el sentido vacía de contenido, de conciencia, de las características que le atribuimos a lo mental. Pero ahí tendría que tener en filosofía una buena explicación de cómo surge eso a partir de algo que no lo tiene. Ahí podríamos explicarlo con los efectos que tiene, así como la electricidad no la vemos, pero la conocemos por los efectos que tiene. Eso que habla usted de las representaciones, cuando una persona, no sé, por ejemplo, está en un estado de enojo, sabemos que su cerebro funciona de esta manera. Ahí ya tenemos algo. Ahí el problema tradicional es que si usted piensa que lo que llamamos lo mental es meramente un efecto de lo material, entonces pierde la capacidad de esos efectos de tener causación sobre lo anterior. Sería meramente lo que se llama en filosofía epifenómenos. Entonces, claro, cada vez que le pasa algo a mi cuerpo, viene como un extra el cómo yo lo siento. Pero el cómo yo lo siento no tiene ninguna capacidad de alterar lo que es material. Y eso es, al menos no tan compatible con mucha evidencia acerca de, por ejemplo, un fenómeno que habría que investigar, el efecto placebo. ¿Cómo es que ciertas personas, por el hecho solo de creer que están siendo medicados, pueden mejorar algún aspecto fisiológico? Si fueran simplemente efectos, los estados mentales no tendrían poder causar. Y parece que ciertas condiciones sí lo tienen. Pero ahí hay que avanzar en la investigación y decir, mira, esto que a la gente le parece que ocurre, en realidad no ocurre. Es que es algo que normalmente la ciencia ha hecho. Mira. Así que tal vez una pista interesante en ese aspecto es pensar que no es como la única instancia en la que una propiedad o una característica que tiene un sistema o algo más complejo no lo tiene en sus partes. Algo que parece pasar como casi todos los sistemas complejos de la realidad. Incluso, por ejemplo, no sé, el ejemplo más típico creo que es la fluidez del agua. Las partículas en sí mismas no son fluidos, no se comportan como fluidos por sí solas, pero sí cuando están en un sistema tal como el agua. Claro, tienen una organización convencional. Entonces la pregunta es si es exactamente igual como ese ejemplo, si es distinto, si tiene algo distinto en la conciencia, es la parte interesante, pero tal vez no es tan como único en el sentido del fenómeno, sí tiene comparaciones con el resto de la realidad, aunque nos parezca tan distinto de lo material a nosotros. Voy a avanzar para llegar a eso. ¿Sí? Puse en tercer lugar la mente extendida, que plantea que si un cierto tipo de procesamiento que ocurre en el exterior del individuo cumple con todas las características de ser funcionalmente equivalente a un procesamiento que se ocurriera en el interior, le llamaríamos cognitivo, entonces tiene todo el derecho a llamarse cognitivo. ¿Sí? Si alguien perdió la memoria o la memoria a corto plazo y ocupa un computador como su memoria a corto plazo, a la cual puede, a largo plazo, perdón, a la cual puede recurrir
como nosotros normalmente recurrimos a nuestra memoria a largo plazo, entonces no habría ningún problema en llamarlo cognitivo. Entonces, circunscribir lo cognitivo a el cerebro o incluso a la piel no parece ser coherente con ser funcionalista. Lo que importa es que algo cumpla la función, y eso puede ocurrir adentro o afuera, ¿sí? Eso es lo que llaman la ciencia cognitiva extendida. Y finalmente, los que inventaron el término embodied, que es Varela, Roche y Thompson, de embodied mind se llama, y está traducido como la mente encarnada. Perdón, está traducido como de cuerpo presente. La traducción de espíritu. El enfoque que establecen ellos es lo que se llama el enfoque en activo, que se basa en su origen en la teoría autopoyética, que justamente tiene esta idea de los sistemas dinámicos en los cuales surgen propiedades que no son rastreables a los elementos del sistema, sino que solamente están presentes en el sistema en el tiempo. Entonces ahí podemos tener que las propiedades de lo mental serían efectos, pero en el sentido de propiedades emergentes y por lo tanto pueden tener propiedades causales. El todo es distinto de la suma de las partes. Y puedo modelar eso por medio de un cierto tipo de ecuaciones no lineales, las teorías del caos, los atractores y todo eso, y puedo hacer un modelo donde involucro entidades que no se reducen a los materiales, que pueden predecir la conducta y por lo tanto en ese sentido explicar la conducta ingresando otros elementos, ¿sí? El enfoque en activo, que parte de la base, voy a hacerlo más simple nada más, de la autopoiesis. No.